Bienvenidos al culto dominical del Redil Envigado. Espero que hoy puedan refrescarse con la palabra de Dios y sean desafiados a conocer más a Dios y su voluntad. También queremos aprovechar este momento para felicitar a los papás. ¡Feliz día, papá! Muy buenos días, hermanos. La lectura para el día de hoy se encuentra en Hechos 14, del 20 al 28. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ahora continuamos con la oración para el tiempo de alabanza y adoración. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho esta semana en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón cada día, Señor. Gracias, Señor, por toda la misericordia en nuestras vidas, Señor. Y hoy, en este momento, queremos exaltarte, bendecirte por todo eso, Señor, levantando en canciones, en acciones de gracia, tu amor, Señor, tu bondad en todo lo que haces, Señor. Así que recibe nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 4, hablando sobre la experiencia de Jesús con la mujer samaritana, y luego de que tienen un diálogo impresionante donde Jesús le revela muchas cosas, esta mujer sale corriendo y dice el texto en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Me parece impresionante ese texto para introducirnos en este tiempo de alabanza y adoración. Y cómo esta mujer, en su primer encuentro con Jesús, un encuentro muy corto, sin embargo, pudo reconocer en Jesús algo especial, tanto que llegó a preguntarse si era el Cristo, y no solamente a preguntárselo, sino ir a su ciudad y dar testimonio de que posiblemente el Cristo los estaba visitando. Quiera el Señor darnos ojos a nosotros para ver a Jesús como el Mesías y como el mensaje digno de ser anunciado a todo hombre. Así que cantemos al Señor este himno tan bonito que dice, dame tus ojos, Señor. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo.
Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, oh Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dios, gracias porque nos revelas tus planes y nos das todo lo necesario para cumplir con este propósito de predicar tu evangelio. Por eso queremos que reines en nuestros corazones, que seas el centro de nuestro ser y que siempre seas digno de toda la adoración. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios
glorifícate en mí. Señor, hemos pedido que nos des tus ojos. Hemos reconocido que tú eres nuestro gran Dios. Pero queremos también rogarte a ti a través de nuestras canciones, que nuestras vidas sean vidas entregadas todo el tiempo y enteramente a Cristo y sus planes. Por favor, Señor, ayúdanos a cantarlo y a vivirlo. Te lo rogamos. Amén. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
Damos gracias a Dios por tu presencia en nuestro servicio de adoración. Queremos hacerte partícipe de las diferentes actividades que venimos desarrollando durante la semana como congregación y además brindarte información general que pueda ser de tu interés. En primer lugar, recordarles a todos nuestro deseo de mantener el devocional en casa, tanto individual como en familia. Este es un tiempo importante para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual y familiar. Asimismo, hemos podido reconocer el valor de jugar con nuestra familia, de compartir espacios de recreación con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. De esta forma, estamos incentivando y motivando a las familias también a recrearse y pasar momentos y tiempos de esparcimiento juntos durante esta temporada que el Señor nos ha venido regalando. Para el día martes hemos programado en nuestra reunión de parejas o grupo de parejas a las 7:30 de la noche un tiempo maravilloso de oración que hemos denominado Oremos Juntos. Así que parejas, familias, los esperamos el martes a las 7:30 de la noche para que oremos juntos. Asimismo, jóvenes, no olvidemos, sábados 4 de la tarde, nos estamos reuniendo para seguir adelantando y profundizando este estudio maravilloso que nos ha impactado tanto acerca del evangelismo y las misiones. Cada sábado durante este mes de mayo y de junio vamos a estar sosteniendo diferentes encuentros con misioneros que están llevando el evangelio alrededor del mundo. Recordamos también a todos aquellos que están desarrollando su rol como papás y tienen niños en casa, jóvenes en casa. Hemos venido implementando un material precioso que hemos denominado Descubriendo la Biblia Kids. En pantalla usted podrá encontrar los enlaces para dar clic al final del servicio y acceder a esta hermosa iniciativa para pastorear, edificar, orientar y enseñar el evangelio a nuestros hijos en casa. Y para todos aquellos que necesiten ser atendidos en consejería, los números telefónicos del pastor y su esposa se encuentran en pantalla. Usted puede llamarles y agendar una cita para que puedan atenderle, escucharle y orientarle a través de la palabra en las diferentes circunstancias que usted se encuentre enfrentando o viviendo en este tiempo. Por último, agradecemos la fidelidad del Señor, su misericordia y provisión para las familias de la iglesia y asimismo para el sostenimiento de todos los requerimientos que nuestra congregación sostiene mes a mes. Damos gracias a la fidelidad de la iglesia, de los hermanos y sus familias en sostener y atender el llamado del Señor para proveer en la extensión, expansión y sostenimiento de su obra. Así que como les decimos cada semana, ora al Señor y pregúntele: Dios, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, oriéntame, ¿cuánto debo dar para tu obra en este tiempo? En pantalla aparecerá un código QR donde usted puede hacer fácilmente una transacción o los números de cuenta a los cuales usted puede también girar estas ofrendas voluntarias que el Señor ha puesto en su corazón. Mis hermanos, por favor acompáñenme en sus Biblias al libro de Hechos capítulo 14 y hoy vamos a estar finalizando este capítulo de los versículos 20 al versículo 28. Y mientras usted tiene su Biblia ahí abierta, quiero que por favor oremos juntos al Señor y le pidamos que por favor Él nos guíe en esta mañana a través de su palabra, que nuestras vidas puedan ser edificadas como solamente Él puede hacerlo y como solamente Él sabe hacerlo. Así que por favor, cierre sus ojos, incline su rostro junto con su familia o si está solo ahí donde se encuentra y oremos juntos al Señor. Padre, damos gracias a ti
porque nuevamente nos permites estar reunidos a través de estos medios para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, para seguir siendo pastoreados por ti, por tu palabra, por la guía de tu Espíritu Santo, por la obra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, necesitamos de ti. Por favor, háblanos, enséñanos, dirígenos. Queremos ser cristianos como tú nos has llamado a hacerlo y disfrutar de ese proceso en el que tú nos has insertado para ser tus hijos. Por favor, que tu palabra hoy sea luz reveladora en nuestras vidas, Señor. Luz de consuelo, luz de dirección, luz de exhortación, luz de ánimo, Señor, para nuestras vidas. Señor, solamente tú sabes cómo se encuentra cada familia y cada uno de los que van a estar presentes en esta transmisión, Señor. Y te ruego en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo que hables a nuestras vidas, por favor. Y que nos instruyas por medio de tu palabra. Danos oídos para oír que oyen. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hace 8 días estuvimos hablando de la visita del apóstol Pablo a una ciudad llamada Iconio y todo lo que Pablo y Bernabé vivieron y sufrieron en esta ciudad por causa del evangelio y de la idolatría que allí imperaba en esa ciudad. Ese texto lo terminamos y nos dio apertura a uno nuevo donde decía que Pablo se dirigía a una nueva ciudad llamada Derbe. Y es precisamente ese espacio de Pablo y Bernabé en la ciudad de Derbe el que vamos a estar abordando en la mañana de hoy. Y cuando leí el texto, yo estuve pensando sobre lo que pude ver en esa porción de las Escrituras y me llevó a pensar en la preparación de las familias o en la preparación que las personas abordan para asumir su rol como esposo o esposa en un hogar. Y me encontré lo que un hombre dijo. Esta persona dijo lo siguiente: la gente en nuestros países dedica más tiempo a la capacitación para obtener la licencia o permiso para manejar un automóvil que a prepararse para el matrimonio o la paternidad y maternidad responsable en un hogar. Quizá eso explique en parte por qué tenemos tantos accidentes matrimoniales y familiares, concluyó esta persona. Eso me llevó a pensar de igual manera con el texto que leí que eso mismo sucede en la iglesia cristiana. Cada vez más los creyentes cristianos se preparan mucho más para la vida y enfrentar los desafíos de la vida que para asumir la responsabilidad y encomienda por la gracia de Dios a hacer y ser discípulos de Cristo. Y eso ha producido una crisis en la iglesia cristiana y aún en el mismo cristianismo, llevándonos a un vacío que yo he denominado un cristianismo disfuncional. ¿Y a qué me refiero con disfuncional? Disfuncional quiere decir que no funciona como corresponde, que no cumple su fin, por alguna alteración, ya sea física, conductual o espiritual. Y esto seguramente en quienes componen, en este caso, la iglesia. Y eso me llevó a preguntarme, ¿será que somos cristianos disfuncionales? Nosotros, Iglesia El Redil, ¿será que somos cristianos disfuncionales, una iglesia disfuncional? O sea que no cumplimos la responsabilidad que Dios nos ha encomendado como cristianos de ser y hacer discípulos. Pues hermanos, ese texto de hoy, ese texto que vamos a estar tratando esta mañana, nos exhorta a ejercer un cristianismo responsable. ¿Y cómo hacerlo? Nos va a dar una pauta para que ustedes y yo sepamos cómo ejercer un cristianismo responsable, de manera que no sigamos perpetuando, como es evidente, un cristianismo disfuncional que no vive el evangelio y que no predica el evangelio bíblicamente. Y eso es lo que Pablo y Bernabé al final de este primer viaje misionero nos van a ilustrar con su ejemplo y guía.
ellos, contra todo pronóstico, como ustedes han estado observando durante esta serie de predicaciones, y contra toda adversidad, reconocieron que la gracia de Dios les ayudó a ser cristianos responsables. Y precisamente, cristiano responsable es el título que yo le he puesto a este sermón. Y ahora, yo abordaré ese título respondiéndome la siguiente pregunta, o que juntos nos respondamos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos llegar a ser cristianos responsables hoy? Lucas nos va a dar 3 argumentos para que ustedes y yo, o 3 elementos que podemos tener en cuenta para ser cristianos responsables. El primero de ellos es ejerciendo nuestro rol como cristianos. El segundo, ejerciendo eficazmente nuestro rol como cristianos. Y en tercer lugar, ejerciendo eficazmente el rol de cristianos de manera o sujetos al Señor Jesucristo. Teniendo esto en mente, yo quiero que usted me acompañe en la lectura de los versículos 20 y 21. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y dejémoslo ahí. Hermanos, este es el primer elemento que Lucas nos va a brindar o nos da para que nosotros asumamos nuestro cristianismo de manera responsable. ¿Y a qué me refiero? Que ejerzamos nuestro rol como cristianos. Fíjense que Pablo y Bernabé son unos personajes bien particulares. Ante tantas adversidades y casi habiendo sido asesinados en la ciudad de Listra, dice que al día siguiente Pablo y Bernabé se levantan muy temprano en la mañana y se dirigen o emprenden una caminata de aproximadamente 55 kilómetros para llegar a una ciudad llamada Derbe. Y allí, ¿qué van a hacer? Adivinen. Predicar el evangelio, lo que casi ha estado a punto de quitarles la vida, ellos siguen persistiendo en predicar el evangelio. Y ahora, ¿por qué ejercer el rol de cristiano me lleva a ser un cristiano responsable? Dice el pastor Mark Dever lo siguiente: si te llamas creyente, si te llamas cristiano, debes ser parte activa de una iglesia local y del cuerpo de Cristo. Definitivamente eso es lo que nosotros estamos observando aquí en este texto, en el versículo 20 y 21, a través de Pablo y Bernabé. Sin lugar a dudas, ellos dieron testimonio de esta verdad, anunciando permanentemente el evangelio contra toda adversidad, como un acto natural, como algo que era imposible evitar en ellos. Era una respuesta orgánica a su fe. Era un ejercicio responsable de su fe lo que ellos estaban haciendo aquí. Para ellos no había tiempo u oportunidad que perder. Desde que llegaron al evangelio, nosotros podemos ver lo que hemos estado observando a través de las escrituras, desde allá del capítulo 4, cuando Bernabé llega al evangelio, y desde el capítulo 8, cuando Pablo llega al evangelio, ellos siempre han estado anunciando el evangelio. No necesitaron ser nombrados como misioneros en el capítulo 13 de Hechos para empezar a anunciar el evangelio. Ellos, desde su conversión, anunciaban el evangelio. Ahora, hermanos, yo creo que ellos encarnaron la enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34 le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esto fue el distintivo, o esto es el distintivo de todo verdadero creyente, de todo verdadero cristiano. Sin importar las circunstancias, siempre estar anunciando el Evangelio. Así lo hicieron el Señor Jesucristo, los discípulos, y lo está haciendo Pablo y Bernabé. Y aún la iglesia en sus comienzos, cuando fue puesta a prueba y fue esparcida por la persecución desde el capítulo 8 de Hechos 7 y 8, vemos que a donde quiera que iban ellos, ¿qué estaban haciendo? Anunciando el evangelio. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros estamos identificando aquí. Anunciar.
Pero hay otro elemento en ese versículo 21 y es que no solamente anunciaban, sino que hacían discípulos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es el segundo verbo que usa Lucas en ese capítulo 21. Y hermanos, ahí Lucas está enfatizando algo que yo quiero que usted tenga presente. Pablo y Bernabé no solo anunciaban, sino que hacían discípulos. No solo hablaban, sino que se daban a la tarea de afianzar la fe en sus oyentes con todas las doctrinas fundamentales que componen la fe cristiana, como Jesús había advertido a sus discípulos en la Gran Comisión, capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas. No solamente se limitaban a anunciar, sino que también se encargaban de enseñarles todas las cosas a sus nuevos creyentes, lo cual ampliaremos más adelante. Sin embargo, quiero resaltar algo. Todo esto que hemos visto aquí de anunciar y hacer, me recordó dos refranes muy particulares. Uno dice, Padre no es el que engendra, sino el que cría. Y el segundo dice, no me diste la vida, pero me enseñaste a vivirla. Hermanos, de esa manera se comportaban Pablo y Bernabé en su rol de anunciadores del Evangelio. Y esa debería ser nuestra manera de comportarnos como creyentes. Ellos sentían esta encomienda tan profundamente en sus corazones como una paternidad física responsable. Fíjese cómo Pablo se expresa de su sentimiento hacia los nuevos creyentes en la carta que le escribe a los de Gálatas, o a la gente o a las iglesias de la región de Galacia. ¿Quiénes eran? Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Y Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, les dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si se pudiera usar un término aquí, hermanos, y ustedes me dispensan este atrevimiento, estos cristianos no eran promiscuos de la fe. Estos cristianos no eran predicadores irresponsables, anunciadores de una fe de manera irresponsable, dejando por ahí la palabra de Dios y desentendiéndose de aquellos a quienes les anunciaban. No, ellos a quienes anunciaban también se encargaban de discipular. Ellos anunciaban y discipulaban. Hermanos, las circunstancias no deben definir el grado de compromiso de un creyente con el anuncio del Evangelio. Su genética, nuestra genética cristiana, nos debería llevar a anunciar y a hacer discípulos de manera natural. Teniendo esto en mente, pasemos a los versículos o al final del versículo 21 al versículo 23, hermanos. Lean conmigo, por favor. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, acabamos de ver que ser un cristiano responsable implica ejercer nuestro rol como cristianos de anunciar y discipular. Ahora Lucas nos lista aquí una serie de cosas que Pablo y Bernabé empiezan a desarrollar en su viaje de regreso. Y esto nos lleva a nuestra segunda idea o el segundo elemento que implica ser un cristiano responsable. ¿Y qué es? Ejercer eficazmente el rol de cristiano. Fíjense que Pablo y Bernabé
no se conforman con haber anunciado y discipulado a la gente de Galacia, en Antioquía y Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe. Ellos podían haber regresado ya sin ningún problema a su iglesia enviadora en Antioquía de Siria. Sin embargo, ellos no se conformaron con simplemente ya haber anunciado el evangelio y haber tenido recepción del evangelio por multitudes. No, Señor. Seguramente si lo hubiesen hecho, la iglesia que les envió los hubiese recibido con mucha alegría y hubiesen calificado el viaje como todo un éxito. Pero ellos sabían que hacer hijos en la fe, que anunciar el evangelio, es un compromiso serio, el cual demanda cerciorarse, hermanos, de que a las personas que se les anunció el evangelio estén capacitadas para caminar en la fe por sí solas. Y eso es lo que me llevó a pensar en este encabezado: ejercer eficazmente el rol como cristianos. ¿Y cómo se ejerce el evangelismo y este rol de cristiano de manera eficaz? Primero, enfocándonos en fortalecer el carácter de quienes han recibido el evangelio. Fíjese que Lucas señala cómo Pablo y Bernabé, hermanos, se enfocaron en 3 aspectos determinantes para fortalecer el carácter de estos nuevos cristianos. El texto nos dice en el versículo 22 al 23 que ellos confirmaron, que ellos exhortaron y que ellos advirtieron a su audiencia de lo que implicaba caminar con el Señor Jesucristo. Un teólogo llamado Matthew Henry se refirió al respecto de este texto de la siguiente manera, y él dijo: los recién convertidos están expuestos, oído con esto, a vacilar, y un pequeño contratiempo en su fe, prematura o nueva, puede llevarlos a asombrarse y tratar de dar un paso atrás o dar un paso al costado. Por esta razón, ellos requerían ser animados a permanecer. Esto quiere decir seguir fieles en la fe, hermanos. Lo que será posible solo y solo al recordar todas las verdades. Eso quiere decir la doctrina, quiere decir las enseñanzas ciertísimas que Pablo y Bernabé les compartieron y todos los actos maravillosos, milagros que Dios había hecho a través de ellos y que ellos habían sido testigos de estos. Hermanos, aunque la salvación es un don de Dios que se recibe por gracia, es indiscutible que la evidencia de alguien que ha recibido la salvación por la gracia es que él o ella permanecerá en la fe contra todo pronóstico. Y eso es lo que está haciendo Pablo y Bernabé, advirtiéndolos que su fe, su cristianismo será evidente porque ellos permanezcan fieles al Señor. Como dice Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo Jesús a sus discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto no es otra cosa que una de las doctrinas fundamentales de la fe reformada y cristiana. El que es recibido por el Señor Jesucristo como hijo suyo, perseverará en la fe. Y eso es conocido como la perseverancia de los santos. Y eso es lo que Pablo y Bernabé están enfocando, tratando de fortalecer ese carácter para que perseveren. Además, ellos continúan diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabras que también usó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Fíjese lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pablo está advirtiendo que la salvación es gratuita, pero recibir esta salvación por gracia hará que el mundo, y eso incluye a Satanás, se unan para lanzar contra ti, contra mí, contra todo aquel que abrace la gracia de Dios, toda clase de tribulaciones y angustias. Eso también dice el apóstol Juan en su primera carta de Juan capítulo 3 versículo 13. Él dice:
no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por ello, hermanos, Jesús advierte a su audiencia. Jesús advertía a su audiencia sobre evaluar el costo que implicaba tomar la cruz de Él y seguirle. Y nosotros como cristianos estamos llamados a advertir a aquellos que dicen haber aceptado el Evangelio por nuestro anuncio del costo de seguir a Cristo. Pablo y Bernabé se incluyen en la lista. Es necesario, dicen ellos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Caminar con el Señor es un caminar que implica esfuerzo, dedicación, sacrificio, no para ganarnos la salvación, porque es un don de Dios. Solo que cuando recibimos esta salvación, de ahí en adelante nuestro camino será cuesta arriba. Lo bueno es que el Señor caminará con nosotros. Pero anunciar este evangelio de manera eficaz, hermanos, también implica otro elemento importante. Desarrollar capacidades y roles en la iglesia. Capacidades y roles que Dios da y que la iglesia requiere y que ustedes y yo tenemos y debemos invertirlos en la iglesia. Hermanos, luego de que Pablo y Bernabé hacen hincapié en madurar el carácter de los creyentes en estas ciudades, Lucas refiere cómo Pablo y Bernabé se aseguran de establecer un cuerpo de ancianos, líderes o pastores a cargo de cada iglesia. Estos debían cumplir ciertos requisitos que Pablo luego escribirá en su primera carta a Timoteo capítulo 3 y en su carta a Tito capítulo 1. Y estas personas que ellos identifican de en medio del cuerpo de creyentes de estas iglesias estarían encargadas de enseñar, de cuidar, de animar y de recordar todas las enseñanzas, toda la doctrina para que los discípulos caminaran fielmente en ellas. Y esto indica, hermanos, que Pablo y Bernabé se cercioraron de capacitar a estas personas para reconocer quiénes eran líderes y pastores fieles a la palabra del Señor. Eso quiere decir que usted y yo, cuando discipulamos a alguien, debemos cerciorarnos de que estas personas puedan identificar quién es un verdadero hombre de Dios que es llamado al ministerio pastoral. Quienes realmente ejercen un liderazgo en la iglesia de manera bíblica. Eso implica desarrollar discípulos de manera eficaz. Hermanos, es para destacar que el ejercicio eficaz del rol como cristiano implica anunciar el evangelio, como vimos en nuestro primer encabezado, y además proveer a los nuevos creyentes el cuerpo de enseñanzas que va a fortalecer su fe, dando a luz un carácter que permanece fiel a la fe de Cristo. Y por otra parte, darles la capacidad de reconocer, nombrar y someterse a pastores que cumplan fielmente con los requisitos que este rol demanda por las Escrituras para este fin. Y eso me lleva a pensar cuánto escasea en estos tiempos un cristianismo con carácter, forjado por la enseñanza fiel de la palabra de Dios, y además capaz de reconocer o denunciar a aquellos líderes o pastores que no sean fieles al carácter que las Escrituras demandan de ellos. Teniendo esto presente, quiero que ahora me acompañe a los versículos 24 y 28. Leamos, por favor, hermanos. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y allí navegaron a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho ellos. Había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto será crucial para el capítulo 15 de Hechos. Termina el versículo 28 diciendo: y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, el cristianismo, o ejercer el cristianismo de una manera responsable y no disfuncional, requiere que
ejerzamos el rol, en primer lugar. Ejerzamos este rol de manera eficaz, en segundo lugar. Y en tercer lugar, que ustedes y yo ejerzamos este rol de manera eficaz en sumisión, en sometimiento a Dios y su obra. Fíjese que es interesante notar cómo aquí el texto, Pablo y Bernabé, en este texto Pablo y Bernabé, luego de todo el éxito que han tenido en este primer viaje misionero y de ver todo el respaldo de Dios que les ha dado, ustedes pueden leer capítulo 13, capítulo 14 de Hechos, luego de la predicación, y notarán cómo Dios respaldó de una manera extraordinaria la obra de Pablo y Bernabé. Ellos, dice aquí el final del capítulo 14, regresan a su iglesia local y dan un informe detallado, en completa sujeción a sus hermanos, pero sobre todo a Dios. Hermanos, y es que ejercer eficazmente el rol de cristianos en sujeción es muy importante para nosotros como iglesia y como creyentes. Versículos 24 y 25 nos muestra Lucas en estos textos, dejándonos ver el alto compromiso que esta gente tenía con la obra del Señor. Ellos no dejaban una oportunidad o no desperdiciaban oportunidad para anunciar el evangelio. Como dice un refrán en nuestro país, papaya dada, papaya partida, hermanos. Para ellos parece que no existían tiempos de licencia, vacaciones, calamidades, recesos, cuarentenas, distanciamientos, aislamientos, nada, hermanos. Todo tiempo era oportuno para ellos en su llamado a anunciar la fe y compartir el evangelio. Ellos sabían que los ojos que vigilaban su labor no estaban en la iglesia de Antioquía de Siria. Ellos sabían que los ojos que vigilaban su llamado a compartir el evangelio les veían todo el tiempo desde el cielo. Ellos mantenían su rol en sujeción al Señor, no a los hombres. Pero en segundo lugar, ¿por qué la sumisión es un distintivo de cristianismo responsable? El versículo 26 nos responde esto, porque nos lleva a reconocer el cuerpo de Cristo, su iglesia. Dice que el viaje de Pablo y Bernabé, en estos versículos 26, nos muestra cómo ese viaje pudo listar que ellos predicaron de manera exitosa, hermanos. Si nosotros leemos, como les dije, todo el capítulo 13 y 14, nosotros podemos listar cómo el viaje fue todo un éxito. Ellos predicaron en toda la isla de Patmos, toda la isla de Chipre, perdón. De hecho, le predicaron al procónsul Sergio Pablo, el gobernante de esa isla. Predicaron en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Perge. Y, hermanos, podemos decir a ciencia cierta que fundaron por lo menos 3 o 4 iglesias en un periodo no mayor a 3 años. Eso es todo un éxito. Pero notamos en ellos un corazón totalmente humilde al reconocerse bajo la autoridad de su iglesia local, su iglesia que les envió. Dijo un hombre, y quiero citar estas palabras porque me parecen muy pertinentes en este momento. Este hombre dijo: de mi consejo haz memoria, renuncia a la vanidad, si es que aspiras a la gloria de verdad. Y eso es lo que vemos en Pablo y en Bernabé. Ellos sabían que su iglesia era el cuerpo o es el cuerpo de Cristo, y sus autoridades, aunque ellos hubiesen experimentado tanto éxito, sus autoridades locales seguían estando a cargo de sus almas, seguían siendo sus referentes. Aunque ellos hubiesen fundado 4 iglesias aproximadamente, no les daba derecho a creerse más o mejores que, como sucede con nuestros hijos cuando crecen. Piensan que ya cuando tienen un hogar o tienen independencia, ya no tienen que reparar a nuestras advertencias o consejos o amonestaciones. Y eso mismo pasa con los creyentes. Creen que porque llevan algunos años, que porque saben algo, ya no necesitan sujetarse a nadie. Oh,
Aprendamos de estos hombres como Pablo y Bernabé para llevar un cristianismo responsable. Pero hay otro elemento a destacar aquí y es el versículo 27. Nos dice que Pablo y Bernabé desarrollaron un cristianismo responsable y de manera eficaz al someterse no solamente a la iglesia local, sino al mismo Dios. Pablo y Bernabé reconocen que no fueron sus capacidades, por el lado de Bernabé, como un ex levita, y por el lado de Pablo como un ex fariseo, no fueron sus capacidades, ni tampoco que Bernabé fuese oriundo de Chipre y Pablo de cerca a la región de Galacia. No fueron estas cosas las que definieron el éxito de su viaje, sino que ellos, ustedes pueden leer ahí el versículo 27 y 26, como ellos refieren que el éxito que tuvieron obedece exclusivamente a la mano de Dios. Lo que Dios hizo con nosotros, testificaban ellos. Y Pablo se encarga en todos sus escritos, y quiero listarles aquí por ejemplo uno, 1 Corintios 15:10, Pablo dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoció y Bernabé reconocían que todo lo que lograron e hicieron no obedecía a sus propias capacidades. Está bien, ellos se esforzaron e hicieron lo que les correspondía, pero el éxito realmente dependía de la gracia de Dios que les atribuía a ellos. Al respecto dijo un teólogo, y quiero leerle lo que él dijo. Dice este hombre: Él no solo es quien obra, refiriéndose a Dios, en nosotros el querer como el hacer, como da testimonio Pablo en Filipenses 2:13, sino también, hermanos, Él obra con nosotros todo cuanto hacemos con provechoso resultado. La gracia de Dios puede hacerlo todo sin la predicación de sus ministros, pero la predicación de los ministros no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Qué palabras las de este hombre. Y muchos cristianos caen en la vanidad de creer que logran cosas en la vida por su propia mano. Pablo y Bernabé nos enseñan que todo lo que somos, todo lo que logramos, todo lo que hacemos, obedece solamente a la misericordia y la mano de Dios detrás de nosotros. Hermanos, gracias a este ejercicio eficaz del rol cristiano en sumisión a Dios, a su palabra y a su plan, es que podemos observar en Pablo y Bernabé un cristianismo responsable y no disfuncional, como fue la introducción de nuestro sermón. Pues entendieron estos hombres que no se trataba de un asunto meramente personal e individual que representara para ellos un asunto de felicidad o autosatisfacción, sino que el ser cristiano, hermanos, implica estar en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito a través nuestro, y en este caso a través de ellos, como fielmente testificó Pablo y Bernabé. Dicen ellos: Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles por su gracia, usándonos a nosotros. Y esta misma afirmación me hizo recordar unas palabras muy importantes pronunciadas en un madero por un hombre llamado Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 30, Jesús dijo: consumado es. En griego eso quiere decir tetelestai. Significa pagado, completado, cumplido, terminado, llevado a la perfección. Jesús estaba diciendo: he cumplido, he abierto la puerta de la fe para muchos. Y Pablo y Bernabé están diciendo: Dios cumplió a través de nosotros la tarea para la cual fuimos encomendados. Ustedes y yo hemos sido encomendados a la misma tarea. Y quiera el Señor, hermanos, que ustedes y yo podamos decir tetelestai hoy. Quiera el Señor que usted y yo podamos decir eso, aludiendo a que hemos cumplido en la gracia del Señor la obra de misericordia y de gracia la cual Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa obra?
ser sus discípulos, pero también hacer discípulos en medio de este mundo, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Hermanos, hemos visto que el cristianismo responsable demanda que ejerzamos el rol de anunciar el Evangelio, pero no podemos simplemente quedarnos en anunciar, sino que debemos anunciar el Evangelio de manera eficaz. Pero no solamente debemos anunciar el Evangelio de manera eficaz, sino que debemos anunciar el Evangelio de manera eficaz y en sujeción o sumisión al Señor y su obra. Esto me llevó a pensar para aplicar esta enseñanza a nuestras vidas como cierre de este sermón y de esta reflexión en la palabra que estamos terminando ya en este momento, a enfocarme en una ilustración que quisiera leerles de Rodolfo Loyola. Y él hace ahí una diferencia entre lo que es un discípulo del Señor y un miembro de la iglesia normal. Y quiero leerles lo que él dice. Rodolfo Loyola dice lo siguiente: el miembro de una iglesia suele esperar panes y peces. El discípulo de Cristo es un pescador. El miembro lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. El miembro depende en su mayoría de los pechos de su madre. En esto se refiere a la iglesia. El discípulo está destetado para servir a la iglesia. El miembro le gusta que lo halaguen. El discípulo gusta del servicio y de ser un sacrificio vivo. El miembro entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida totalmente. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo es un revolucionario en Cristo. El miembro espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en tomar responsabilidades. El miembro es condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha cualquier circunstancia para ejercitarse en su fe. El miembro reclama que lo visiten. El discípulo visita. Interesante. El miembro vale para sumar en la iglesia. El discípulo para multiplicar en la iglesia. Hacer miembro de un discípulo es poner una pesa en el pie al que anda verdaderamente en el camino de la fe. Pero hacer discípulo de un miembro es dar alas a la evangelización en el mundo. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo. Los miembros de la iglesia del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. Los miembros suelen ser fuertes como soldados de trinchera. Los discípulos son soldados invasores de la trinchera del enemigo. El miembro cuida las estacas de su tienda. Los discípulos ensanchan el sitio de su cabaña. El miembro sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La meta del miembro es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El miembro maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume responsablemente la encomienda de hacer discípulos. El miembro predica el evangelio. El discípulo hace discípulos. El miembro se quedan, ojalá esto, ojalá aquello. El discípulo le dice al Señor y a su iglesia y a la encomienda de la gracia: heme aquí. Hermanos, esta ilustración aplica súper bien a este mensaje del día de hoy. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué clase de iglesia cristiana somos nosotros? ¿Somos cristianos disfuncionales? ¿Funcionamos de una manera diferente a lo que la Biblia nos llama a funcionar? ¿Somos una iglesia
más amoldada a los deseos, planes, proyectos y expectativas de este mundo? ¿O somos la iglesia que el Señor quiere que usted y yo seamos y que el Señor ha proyectado que ustedes y yo seamos? Hay algo que indiscutiblemente debemos evaluar en esta circunstancia. Y primero que todo me refiero a nosotros, los que hacemos parte de la iglesia, que nos llamamos miembros de una iglesia. Y es, ¿soy miembro o soy discípulo? ¿Cuáles son las obras de gracia que Dios ha hecho a través de mí en este mundo? Si lo único que ustedes y yo podemos mostrarle a Dios son bienes terrenales, logros terrenales, hazañas terrenales, pues bien, eso no es malo. Sin embargo, hermanos, no son bienes terrenales lo que Dios nos va a pedir. Es que nosotros hayamos prestado nuestras vidas para anunciar el Evangelio, y no solamente anunciarlo, sino anunciarlo de manera eficaz. Y no solo anunciarlo y anunciarlo de manera eficaz, sino anunciarlo eficazmente y en sujeción a la voluntad de Dios, cerciorándonos de hacer verdaderos discípulos de la fe, pues este llamado no es solamente de los misioneros, no es solamente de los pastores, este llamado es de toda la iglesia, porque todos hemos sido llamados a cumplir la gran comisión. Y en segundo lugar, quiero referirme o dirigirme a aquellos amigos que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Algunos tal vez visitan alguna iglesia o simpatizan con el Evangelio, o sencillamente es la primera vez que están aquí presentes en una reunión cristiana escuchando la palabra del Señor. Y yo quiero dirigirme a ti en esta mañana. Como puedes ver, el cristianismo no es una senda en la cual caminamos a nuestra manera, sino de acuerdo al plan de Dios, llevar de manera responsable el mensaje del Evangelio al mundo y decir tetelestai, porque Cristo cumplió toda la justicia de Dios para darnos salvación a ti y a mí y a todos los que respondemos a su llamado. Si tú crees que eres creyente porque oyes un sermón de vez en cuando o vas a una iglesia de vez en cuando o porque naciste en una familia cristiana, debo decirte que tu caminar seguramente va en dirección a la condenación. Eso es lo que dice la Escritura. Pero los creyentes, los verdaderos creyentes, los creyentes responsables, no disfuncionales, viven el Evangelio de una manera funcional, no como nos dice nuestro corazón, no como nos dicen nuestros deseos, no como nos dicen las filosofías de este mundo, sino como nos dice el Señor Jesucristo por su palabra. Así que te invito en esta hora a que tú pienses en lo que hemos hablado y te acerques a Dios y le digas con tus propias palabras: Señor, ayúdame a ser realmente un cristiano responsable, no un cristiano disfuncional como hay muchos en este tiempo, en este mundo, sino un cristiano bíblico, como pudimos ver en el ejemplo de Pablo y Bernabé. Y quiero terminar diciéndole esto a todos mis hermanos y a todos los que me escucharon el día de hoy. Teniendo en cuenta este llamado que nos hace el texto de Hechos 14, versículos 20 al 28. Un cristiano responsable no vela solo por lo suyo, sino por los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que Dios ha llamado para salvación. Escuche bien. Un cristiano responsable no vela solo por lo suyo, sino por los suyos, los hijos de Dios que Él ha llamado para salvación. ¿Y cómo velamos por los suyos? Anunciando el Evangelio, consolidando a estas personas en la fe, encomendándoles a que ellos también sean anunciadores del Evangelio y confiando en la gracia de Dios que nos acompaña en esta labor, reconociéndolo en todo tiempo. Así que, hermanos,
quiero invitarlos a que ahora, teniendo todo esto en nuestra mente, oremos al Señor y le pidamos que nos ayude, no solo esta semana o hoy a pensar en esto, sino que nos ayude realmente a ser cristianos responsables, cristianos funcionales y una iglesia funcional de acuerdo a la palabra del Señor. Oremos, por favor. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Ciertamente este capítulo 14 de Hechos ha desafiado de una manera enorme nuestro corazón y nuestra vida. Este primer viaje del apóstol Pablo y Bernabé, capítulo 13 y 14 de Hechos, han sido un recorrido especial, maravilloso. Te ruego que lo plasmes en nuestros corazones y nos ayudes a caminar fielmente contigo, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos disfuncionales, sino cristianos funcionales. Ayúdanos a no velar solamente por lo nuestro, sino por lo tuyo, Señor, por tus planes, y para ser anunciadores del Evangelio de manera responsable, no irresponsable, Señor. Guárdanos de ser promiscuos en la fe, hombres simplemente que se limitan a medio anunciar tu palabra. No, Señor, tú no nos llamaste simplemente a medio anunciar tu palabra. Tú nos llamaste a anunciar y a hacer discípulos del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que no solamente anuncia, sino que se da la tarea, todos los que somos parte de la iglesia, a formar discípulos, por favor, para tu gloria, sabiendo que tú nos acompañarás en el proceso como acompañaste a Pablo y a Bernabé, Señor. Bendigo a todos los que nos escucharon en esta mañana, Señor, y te doy gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga y no olviden entre semana estar pensando este sermón y llevándolo a la práctica. Llevemos la predicación a la aplicación y al corazón. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.